Feliz día. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Esa devoción a esta oración, el Rosario, es una devoción bonita que mucha familia la practica. También muchas personas rezan su rosario y es importante porque es una devoción mariana que fortalece nuestra fe. Si lo sabemos y lo rezamos, pues hacerlo siempre. Si no lo sabemos, podemos buscar una hojita, mirar cómo se reza, comprar un rosario y a solas ir aprendiendo esta oración que nos va a ayudar mucho en nuestra vida como cristiano, como cristiana, y nos ayudará también bastante en nuestra fe y en nuestra convivencia con nuestra familia, con la gente. Vamos a compartir la lectura de este día. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácil han abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que lo perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién cree que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuvieran buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es distinto, no es invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, palabra de Dios. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Preciosas son las obras del Señor y por todo fiel dignas de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre una cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él.
al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos dice que se presentó un doctor de la ley otra vez. Una pregunta para ponerlo a prueba, igual que ayer. Una pregunta para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? La pregunta era interesante y, como le dije ayer, Jesús a esas preguntas que muchas veces le hacía para ponerla a prueba, Jesús le sacó el mayor provecho para sus enseñanzas. Y Jesús le pasó al doctor de la ley la pregunta que le había hecho. Dice Jesús: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Porque es un doctor de la ley, conoce la ley, y le dice: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: ha contestado bien. Si hace eso, vivirás. Si se hace eso, se salvará. Pero el doctor de la ley se quería justificar con la pregunta que había hecho y le hace una segunda pregunta: ¿y quién es mi prójimo? También prójimo significa cercano. Mi prójimo es el cercano, el que está cerca de mí es mi prójimo. A ese le tengo yo que hacer el bien. No pensarle hacer el bien a los que viven en la India, a los que viven en África, que están muy lejos. Hay que hacerle el bien a los que están cerca de mí, a los que convive conmigo. Ese es mi prójimo. Y le hizo esa pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús se la explicó con esta parábola. Le dijo: había un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, y ese camino era peligroso, especialmente lanzarse por ese camino solo. Siempre la gente pues se iba por ese camino en un grupo y así se defendía de los ladrones. Y aquel hombre cayó en manos de unos ladrones, los cuales nos dice el Evangelio que lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto ahí tirado en el camino. Y pasaron 3 personas. Nos dice que por ese camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. ¿Por qué? Porque ese sacerdote iba al templo a hacer sus funciones en el templo. Y la ley decía que si tocaba sangre quedaba impuro, y si quedaba impuro, pues no podía ejercer sus funciones en el templo. El sacerdote prefirió dejar a aquel hombre medio muerto a lo largo del camino antes de dejar de hacer sus funciones en el templo. Y así también nos dice en el Evangelio de que pasó por delante, después que pasó aquel sacerdote, pasó también un levita que hizo lo mismo. ¿Qué hizo el levita? El levita nos dice de que pasó por ahí, vio al hombre, también iba al templo, y como también iba para el templo, pues si tocaba sangre quedaba impuro, prefirió seguir derecho y dejar al hombre casi muerto, ahí a lo largo del camino. Eso para ellos dos fueron su achaque. El achaque para no hacer el bien fue el no ayudar al que estaba enfermo. Su achaque fue, bueno, ¿qué se puede hacer? O ayudo a esta persona, o hago mis funciones que tengo en el templo. Y
¿Qué hizo aquellos? Prefirieron dejar a ese hombre medio muerto y hacer lo que tenía que hacer en el templo. ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña que lo más importante es la misericordia. Eso es lo más importante. A veces uno no practica la misericordia porque tenemos que hacer algo. A veces no practicamos la misericordia. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar algo. A veces no practicamos la misericordia porque tenemos algo que hacer. Entonces yo no practico la misericordia porque tengo que ir a jugar fútbol, y como tengo que jugar fútbol, pues no tengo tiempo para practicar la misericordia, porque tengo que hacer aquello, no tengo tiempo para practicar la misericordia, y tenemos siempre ese achaque, y la misericordia debe estar por encima de todo. La misericordia debe estar por encima de todo, sí, por encima de todo. Aquel sacerdote de la parábola, aquel levita de la parábola, prefirieron primero ir a hacer la función antes de hacer el bien. Y el Señor nos enseña a nosotros, y por eso el gran ejemplo del samaritano. El samaritano venía, tenía que ir a trabajar, tenía su compromiso. Nos dice de que el samaritano iba de viaje, tenía su compromiso, pero al ver a aquel hombre tirado a lo largo del camino, se compadeció de él, se acercó, ungió sus heridas con aceite, vino y la vendó, luego lo colocó sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, le dijo al dueño del mesón de que lo cuidara, y lo que gastaba más, de regreso se lo pagaría. Y aquel hombre que iba de viaje, tenía algo que hacer, tenía un oficio que realizar, pues paró un momento lo que tenía que hacer, paró un momento, practicó la misericordia de aquel hombre que estaba a lo largo del camino, casi medio muerto, le ayudó y le salvó la vida, y luego al otro día se fue a hacer lo que tenía que hacer. Eso es lo que Jesús quiere que ustedes y yo comprendamos en la vida, que la misericordia está por encima de cualquier cosa, y que muchas veces tenemos que dejar un momento lo que estamos haciendo para ayudar a una persona. Muchas veces tenemos que dejar lo que estamos haciendo para darle el consejo a una persona. Muchas veces tenemos que dejar lo que estamos haciendo para abrir nuestro corazón al bien, y que no tengamos ningún achaque cuando se nos presente ese momento, porque los achaques siempre lo habrá. Para el sacerdote y el levita, su achaque era: si toco a esta persona quedo impuro, toqué sangre y no puedo hacer las funciones en el templo. Tenía su achaque. Todos nosotros tenemos siempre algo que hacer, tenemos un achaque para decir no, pero el Señor quiere que la misericordia esté por encima de todo achaque, y que cuando el Señor nos presente ese momento, sepamos tener la actitud del samaritano, dejar un momento lo que estamos haciendo para hacer el bien. Pues bien, luego Jesús le pregunta a aquel doctor de la ley que le estaba diciendo: ¿quién es mi prójimo? Le dice: bueno, ¿y cuál de estos 3 le parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión de él. ¿Qué le dice Jesús? Anda y haz tú lo mismo. Pues bien, eso es lo que Jesús nos dice a usted y a mí. Anda y haz tú lo mismo, lo que hizo el samaritano de esta parábola. Anda y haz tú lo mismo. Eso es amar y hacer el bien al prójimo. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre
Iván Jaimes.